Bueno, pues ahora ya la técnica nos permite volver a conectarnos. Retomamos esa bienvenida con nuestros colegas de Lisboa y de Roma y también retomamos el saludo a todos nuestros compañeros del voluntariado cultural del Museo Nacional de Arte Romano. Como decía anteriormente en mis primeras palabras, antes de la interrupción esta técnica, el museo quiso implicarse en este proyecto del voluntariado cultural a través del programa europeo Erasmus+, porque nos parecía que era una ocasión espléndida de dar a conocer a la sociedad esa vertiente, a veces muy desconocida, de personas que dedican su tiempo libre, su interés, su afición y su bagaje y su experiencia, porque muchos de ellos han sido grandes profesionales en distintas materias, para nuestras instituciones y nos sirven a la par de nexo, de hilo conductor entre el museo y la sociedad exterior. Podría decir que una grandísima parte de la actividad del Departamento de Difusión y Educación y Acción Cultural no sería la misma si no contáramos con la participación del voluntariado. No podríamos tener toda esta amplia oferta educativa, divulgativa, de difusión, de acogida, de dar a conocer todo ese trabajo inmenso que hay detrás del museo, si no fuera gracias a nuestros voluntarios culturales. Y esta experiencia europea con Roma y con Lisboa nos permite ver qué otras facetas tiene el voluntariado en esos otros países, en el país hermano Portugal, en Italia, en Roma, nada menos que en el Museo de los Foros Imperiales, en el corazón, casi en el centro de la ciudad de Roma. Y, por supuesto, nos permite intercambiar experiencias. Ya tuvimos ocasión de poder participar tanto en Lisboa como en Roma. Y, bueno, pues seguro que nuestros colegas italianos y lisboetas nos proporcionarán mucha información y mucha actividad. Yo le quiero agradecer especialmente tanto a la Asociación y a la Fundación de Estudios Romanos el apoyo que hemos tenido. Sin ellos tampoco hubiéramos podido solicitar y pedir ese proyecto Erasmus+. La Fundación y la Asociación ha sido un canal inmejorable y, por supuesto, a todo el equipo del Departamento de Difusión, personificado en Pilar Caldera, conservadora del responsable jefe del departamento, que fue quien desde el primer momento tomó el testigo y sobre todo las riendas del voluntariado cultural, porque ella ha sido también muy pionera en creer en las posibilidades que ese trabajo mutuo entre el voluntariado y el museo nos podía ofrecer a nuestra institución. Y dicho esto, yo como directora, pues daros la bienvenida a todos los que estáis aquí, a todos los que nos estáis viendo, también daros la bienvenida, animaros a visitar nuestra institución, a los que estáis en Roma, a los que estáis en Lisboa y, bueno, pues desear que tengamos una jornada muy fructífera. Y creo que ya sin más preámbulos le cedo la palabra a Pilar Caldera. Buenos días a todos, buenos días Lisboa, queridos compañeros, buenos días Roma, esa ciudad maravillosa. Todos aquí estamos expectantes para poder empezar a contaros a todos los que estáis aquí, pero también y muy especialmente a quien nos escucha y nos ve en Roma y en Lisboa, poder contar en realidad lo que es un momento o un día normal de nuestro trabajo. ¿Qué hacemos o cómo concebimos nosotros el voluntariado? Más que el voluntariado, que al final nos tendréis que decir, al final de la jornada, queremos escucharos a vosotros, decir cómo habéis entendido y sentido qué son y qué aportan, ¿no?, ellos a la institución. Nosotros lo que vamos a hacer es un día normal en el que ellos enseñan, muestran, hacen legible y cercano los mensajes de un museo que se entiende como un museo de la contemporaneidad, entendiendo así que es un museo no críptico, sino fácilmente legible,
no elitista, sino inclusivo, o sea, todos y todas las personas que llegan a nosotros pueden tener una aproximación personal que descubra la historia, y ellos están preparados para entender, para ver ese nexo de unión entre cada grupo de público y la temática que ese día tengan que tratar. Hoy se trata de algo muy importante, ¿no? Es el día del voluntariado, y queríamos algo que fuera capaz de unir las tres instituciones, Lisboa, el Museo de Lisboa, el Museo en Roma y nosotros. Y las esculturas, el grupo que tenemos detrás, era una forma directa de unirnos todos. Hay que decir que este es las piezas originales de las que se pueden ver en Roma, y bueno, ellos lo van a ver, y esa es la otra forma característica del trabajo. Lo van a mostrar desde muchas maneras diferentes, de muchos puntos de vista distintos, una mirada polifacética. Y lo hacen no en solitario, sino en grupo. Ellos tienen cruces de miradas, como tienen cruces de su palabra, y esas miradas cruzadas es lo que va a hacer que podamos acercarnos a este personaje, del que yo no voy a decir nada porque ellos lo van a decir todo, pero fíjense que la importancia que se le da al público en este ejercicio está desde el primer momento, porque los primeros tres compañeros que van a hablar se van a dirigir a ustedes pensando en el momento en el que vivieron esta ciudad, y ustedes y nosotros con ella vivió algo tan especial como ver que estas esculturas vieran la luz. Y lo van a contar de tal manera que todos los que nos están viendo desde Lisboa o Roma lo puedan entender. Y además de esa visión tan antropológica y etnográfica, se hará también la visión artística, la visión histórica, la visión literaria. Muchas formas distintas, muchos caminos distintos para llegar a un único fin, y es que ustedes todos podamos disfrutar con ellos, que son los protagonistas. Bueno, antes de comenzar ya la experiencia, soltanto salutare in italiano tutti i colleghi di Roma, che non l'ho fatto prima perché l'ho dimenticato, ma dire che abbiamo fatto questa scelta del gruppo di Enea perché è un gruppo assolutamente romano, diciamo. Purtroppo saluti a Roma. Bom dia aos caros colegas de Portugal, muito prazer de apresentar o grupo de Enea como un emblema da cultura de Augusta Merita, insomma da Lusitania romana. Obrigada e bom dia. Y esto no... sí. Hola, nos situamos en el año 1888. El alcalde por aquel entonces,
Pedro María Plano. Todo el mundo sabe dónde está la calle El Portillo, antiguamente en el año 1888. Bueno, pues nuestra actual calle Sagasta. En el número 13 concretamente, pues hay una casa que está en malas condiciones y el alcalde, apoyado por los vecinos, decide derruirla para que se construya nueva. El señor dueño de esa casa, don Vicente Zambrano, pues queda el solar sin construirlo. Pedro María Plano decide entonces pues que la construya o se la expropia. Al hacer las primeras catas, lógicamente el dueño lo que trata es de construirla. En ese momento, cuando están haciendo las catas para las zanjas, para cimentar el edificio, pues uno de los albañiles encuentra una imagen o una escultura que a él le parece un escudo. Realmente era un capitel corintio. Pero siguiendo excavando, pues aparecen ya otra serie de togados, uno de ellos en el plinto le aparece el nombre de Agripa. No necesariamente era Agripa nuestro benefactor, sino otra familia que hubiera por aquí que se llamaba Agripa. Aparecen también dos togados más, que son esos que tenemos ahí, con el nombre del autor de la estatua, Gallo Aulo. Todo esto con la aparición de una estatua considerada por muchos, hasta bien entrada los años, como una Diana cazadora, que se le vende al MAN, al Museo Arqueológico de Madrid. Hasta que un día ya mis compañeros irán descifrando exactamente en qué se convirtió la Diana cazadora en nuestra época. Hola, ¿saben ustedes que tiene que pasar casi un siglo, 92 años, para que ese lugar diera a la luz las siguientes piezas? Y esto fue en el verano de 1980, con motivo de que un constructor emeritense, Miguel Sánchez Paulino, quería hacer allí un bloque de piso y cuando estaba haciendo la zaja empezaron a salir ciertas piezas con cierta relevancia. El consorcio no tenía potestad para parar la obra, ¿no? Pero había un señor que era un compañero de ADN, Emilio Oliva, el cual dio la voz de alarma, avisó al director, José Álvarez Sáenz, para que parase la obra. Este lo hizo y fue como diría yo, una cosa casi rocambolesca. Bueno. Luego, a partir del año 1986, entre el año 80 y el año 86, hay un periodo de calma, digamos, de excavación. Ya se inauguró el Museo de Arte Romano en 1986, cuando el mismo museo decide continuar las excavaciones en el solar de la calle Sagasta número 13, un solar que quedó para los vecinos de Mérida. El comentario era que el solar estaba abandonado, pero no era así. Muchas piezas habían salido ya de allí, muchas piezas habían ido a parar al Museo de Arte Visigodo, antiguo Museo Nacional de Arte Romano. Pero aparecieron muchas otras piezas, entre ellas la gran pieza de Eneas, que la tenemos aquí detrás, pero también la cabeza de Anquises, esa cabeza que ven ustedes ahí, con ese trozo de tronco y el brazo que apareció por otro lado. Aparecieron cornisas, aparecieron arquitrabes, aparecieron trozos de basas de columna, aparecieron capiteles como estos que ven ustedes aquí arriba, y varios otros elementos en el solar, porque el solar no fue excavado en su totalidad. Incluso se tuvo que excavar en la calle para que fueran apareciendo más cosas. Si pudiéramos excavar todo el solar completo, nos encontraríamos quizás muchísimos más elementos que aún están debajo de tierra. Pero todo aquello fue de una trascendencia enorme. La prensa nacional y la prensa local lo sacaron en primera página, porque el grupo escultórico de Eneas es único. Era un gran monumental escultura, que la tienen ustedes ahí en réplica,
esa era la que presidía el pórtico del foro, que era una segunda plaza aneja a lo que ustedes conocen, la gran plaza del foro, donde está el templo llamado de Diana, que era un templo del culto al emperador. Pues en el año 86 comienzan las excavaciones y lo que ustedes ven a su derecha, esos togados que ustedes ven a la derecha y esa cabeza que ustedes ven que quizás perteneciera a un sumo sacerdote o a un personaje importante del imperio, fueron los togados que aparecieron adornando las hornacinas que ustedes ven cuando pasan por la calle Sagasta. Mucho de lo que hay allí es réplica, no es original, porque las réplicas las tenemos aquí en el museo para contemplación de todos ustedes. Una de ellas son estas que están aquí arriba y otras distribuidas por distintas partes del museo. Pero hubo que hacer una réplica de un capitel del Teatro Romano para tenerlo allí, un capitel corintio, que está allí como réplica. Entonces, esto es, en resumen, lo que podemos hablar de la excavación de la calle Portillo, como bien ha dicho mi compañero, que se llamaba la calle Sagasta, en el número 13, donde ustedes, los que son de Mérida, recordarán que allí había una panadería. Uno que se ha criado allí en esa calle recuerda perfectamente todo el proceso de la excavación. Muchas gracias, buonasera, boa tarde. Ya en 1996, José Luis de la Barrera, los que son del museo lo conocen perfectamente, y el arqueólogo muy unido a este museo, Walter Trimis, pues estudian una estela que había aparecido y que estaba en los fondos del museo, con otra que apareció precisamente donde ha dicho Paco en 1986. Ahí es cuando llegan a la absoluta conclusión de que Anquises, que había aparecido como un sacerdote, se convierte en Anquises, y que esta parte de aquí de Eneas, que era de un militar, se convierte en el jefe de, digamos, de lo que nombra al grupo. Y después es cuando, en ese momento, lo que se mandó a Madrid como Diana Cazadora se convierte en Ascanio. Ahí lo tenemos agarrado a su padre de la mano, y con esto se cumplía lo que ellos hubieran querido, de estar siempre juntos, y que en este museo lo hemos conseguido. También deciros una cosa, en el año 1990, pues el pórtico del foro sirvió para hacer la primera Nundinae y la primera Emeritae, que fue el embrión de nuestra Emerita Lúdica, y que gracias a Pilar Caldera lo conseguimos sacar adelante. Simplemente eso. Muchas gracias. Ahí está. De mirar lo que José Luis de la Barrera quiso hacer con esta placa. Por lo menos es una réplica, no la original, pero podéis tocarla y pasarla con mucho cuidadito, que ¿sabéis? Bueno, vosotros lo habéis visto. ¿Por qué habían colocado un grupo escultórico tan importante en un lugar privilegiado del Foro de Augusta Emérita? Un foro que se construyó a semejanza del Foro de Augusto, en la misma capital del imperio, en Roma. Pero antes de continuar, vamos a escuchar las palabras de un personaje importante en la República tardía. Un personaje que se dirigió al Senado y que se llamaba Marco Tulio Cicerón. Escuchamos sus palabras. Aunque nos amemos cuanto queramos, padres con Cristos, no podemos igualar a los hispanos en el número, a los galos en la fortaleza, a los púnicos en astucia, ni a los griegos en las artes, ni en ese sentimiento nativo y propio de los latinos e itálicos, pero en la piedad
en la religión y en esa sabiduría especial por la que aprendimos que todo lo que acontece en este mundo es gracias a los dioses, en eso superamos en mucho a las gentes y naciones. Así era como se sentían, así era como se veían los romanos en los últimos tiempos de la República, como se veían a sí mismos. Era una república que estaba en plena crisis, pero una crisis de crecimiento, porque era incapaz de gobernar tantos territorios y tantas etnias como había sometido. Las luchas y las guerras civiles eran continuas y mucha gente pensaba que lo necesario era un cambio en el régimen, un cambio en el sistema. Y ese cambio lo comprendió un joven llamado Octaviano, y lo comprendió y lo emprendió. Octaviano era familia, sobrino nieto del gran Julio César, era de su misma familia, la familia Julia, una familia que se decía descendiente de Julo, de otro nombre, Ascanio, hijo de Eneas. Y para conseguir sus objetivos, tomó a este grupo de personas antecedentes de su familia como modelo para construir su nuevo estado. Eneas fue un superviviente de la guerra de Troya que anduvo errante por el Mediterráneo, llegó hasta Cartago, como ya veremos luego. Pero los dioses le tenían designado un lugar en el centro de la península itálica. Y allí arribó. Y allí su hijo Ascanio fundó una ciudad, Alba Longa. Pero Eneas se trajo toda la tradición griega al hombro, como pueden ver en la reproducción. Y era su padre Anquises, con lo cual representaba la tradición que traía y los tiempos nuevos que representa Eneas, porque Eneas son los nuevos tiempos en contraposición a los viejos tiempos de los héroes de la Ilíada de Homero. Enos, pues, justo en el centro de la península itálica, con una ciudad fundada, pero habría que decir también que Eneas era hijo de Anquises, pero también de una diosa. Parece ser que Anquises tuvo amoríos con la diosa Afrodita, la Venus romana, y de ahí nació Eneas. Por lo tanto, Eneas ya tenía ascendencia divina. Más tarde hubo una mujer, hija de reyes, descendiente de Ascanio, que se llamaba Rea Silvia. Esta mujer también tuvo relación con algún dios, concretamente con el dios Marte, en sueños. Y de ahí nacieron dos gemelos que se llamaron Rómulo y Remo. Rómulo fue el primer rey de Roma, porque fundaron Roma. Y a partir de ahí empezó el crecimiento de una ciudad que acogió numerosos inmigrantes, una ciudad cosmopolita y que dio lugar a un gran imperio. Como podrán observar, la estirpe de Octaviano, que después sería Augusto, procedía de dos dioses como mínimo, de Venus y de Marte. Y ahí basó su estrategia para crear el nuevo Estado. De hecho, hubo un gran poeta y un gran escritor de la época, que fue Publio Virgilio Marón, que escribió esta epopeya, una epopeya llamada La Ilíada, de la que el poeta Propercio, un poeta contemporáneo, dijo lo siguiente: Deteneos, escritores romanos, deteneos griegos, están haciendo algo mayor que la Ilíada.
Es preciso hablar de Augusto. En Mérida, que es una ciudad fundada por Augusto, es siempre imprescindible, pero en este caso más, porque es lo que da sentido a lo que vemos en esta sala, el grupo de Eneas, su padre Anquises y su hijo Ascanio. Y Augusto, cuando a partir de la victoria que tiene contra Marco Antonio se hace dueño absoluto de Roma, actúa con una inteligencia fuera de lo corriente, porque el sistema político que había hasta entonces en Italia, en lo que llamamos Roma, era la república. Como la república había derribado una monarquía, o sea, el poder en manos de una persona, los romanos nunca querían que el poder estuviera en manos de uno solo. Por eso en la república había 2 cónsules, las magistraturas eran siempre 2, para que se frenaran uno a otro el poder. Cuando llega Augusto a hacerse dueño único de Roma, no puede decir se ha acabado la república y yo soy el dueño. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mantener teóricamente la república, y realmente se mantiene el Senado, se mantienen las asambleas y se mantienen las magistraturas de la época republicana, como que nada cambia, pero todo cambia, porque él se hace dueño absoluto del poder. Fijaros que la palabra imperio que usamos continuamente tiene, en primer lugar, un significado militar, que era el que le daban el Senado romano a un dictador para que resolviera un conflicto concreto, y una vez que terminaban los 6 meses que le daban, tenía que devolver el imperio, que es el poder militar, al Senado. Augusto se lo quedó para siempre, ¿eh? Y luego esa palabra pasó a designar un conjunto grande de territorios gobernados por un solo poder político. Hablamos del Imperio Romano, como luego se habla del Imperio Español, etc. Entonces Augusto se hace auténtico y único señor de Roma, aunque mantiene teóricamente la república. Pero era muy inteligente y se supo rodear, como toda persona inteligente, de colaboradores que por lo menos le igualaban, y yo creo que en alguna ocasión lo superaron, de manera que trabajaron con él y para él Marco Visanio Agripa, que es un personaje que en Mérida también es importante recordar, porque fue en el teatro, se puede ver su nombre colocado en una de las entradas a la orquesta, Mecenas, que era el colaborador cultural, y Horacio, que fue un poeta e historiador. Entonces, fundamentalmente Mecenas, pero por idea de Augusto, empiezan a pensar en la necesidad de justificar de una manera más profunda ese poder absoluto, de tal manera que Augusto acabará siendo divinizado, aunque él decía que no quería que no quería que lo hicieran Dios. Y para que se considerara un Dios, pues poco a poco fue metiendo las ideas en la cabeza de los romanos. Estamos hablando continuamente de Eneas, habla José María de la Eneida, que escribe a petición de Augusto Virgilio, y que es un poema épico, más épico casi que la Ilíada, y en ella ya Augusto aparece como hijo de dioses, de la diosa Afrodita, del dios Marte. Incluso él metió la idea también, y además la reprodujo en el foro, de que había nacido de la unión de Apolo con su madre, de manera que era hijo de una mujer y el dios Apolo también. O sea, los dioses por todos lados. ¿Qué más podía ser un emperador que hijo de dioses? Entonces, no solo fundamentado en su poder militar, que fue único, no solo fundamentado en su habilidad política, sino fundamentado en una ideología que lo hacía descendiente de los dioses, Augusto va controlando la vida romana. Y se pasa de un sistema a otro, y los romanos lo aceptan porque aquello fue un triunfo en todos los sentidos. De manera que se acabaron las guerras civiles, se acabó la guerra en el exterior, en Hispania, en la Galia, etcétera, y todo el mundo aceptó a Augusto como el único, ¿no? Y lo consideró Dios porque todo lo que había hecho lo había hecho bien. Entonces, ese culto al emperador como un dios, lo que llamamos culto imperial,
que en el foro emeritense está perfectamente representado con el grupo de Eneas, es un elemento que da cohesión absolutamente a la vida del imperio, un territorio tan vasto, tan enorme, y consiguieron imponer las mismas leyes, las mismas ideas, una moral que también modificó Augusto, volviendo a lo bueno de las costumbres antiguas, y crearon una época que se inicia con lo que se llama la paz augusta, la época de la paz augustea y la gran época de Roma, y que dura 5 siglos. Entonces, ahora nos contarán, yo creo que maravillosamente, el poema de la Eneida, que es una preciosidad. Yo me lo leí el año pasado entero y me quedé. Nos sentamos, ¿no? Sí. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ver la parte arqueológica, cómo se desenterraron estas figuras de nuestra ciudad, de nuestra tierra, muy cerquita de aquí. También nos han contado el mito, ese mito que Augusto fragua junto con Virgilio para dar forma a todo lo que fue el culto imperial, y nosotros vamos a intentar recrear a los personajes de esta epopeya, haciendo un poquito de ellos. Vamos a tener a Eneas, por supuesto, pero también a su familia, y también a unos personajes femeninos que son muy importantes, que aunque no están aquí detrás, sí están presentes en la historia de Virgilio. Todo empieza con este personaje, Eneas, que hará un periplo por toda la cuenca del Mediterráneo y viajará de oriente a occidente, más bien de oriente, sí, buscando ciudades para ese nuevo imperio. Primero recala en Cartago y después va a ir al Lacio, donde se fructificará la primera semilla de lo que sería el pueblo romano. Soy el último héroe del mundo antiguo y el elegido para la difícil misión de fundar una nueva Troya. Hablas de héroes y de historias, dices bien, pero no hay historias de hombre sin la historia de una mujer. Aquí existen 3 personajes femeninos que no pertenecen al conjunto escultórico, pero sí pertenecen al relato y a la historia. La historia empieza en un lugar tan lejano en el espacio como en el tiempo, Troya. Troya, que está en el Mediterráneo oriental, y todo ello unos 5 años antes de la fundación de Roma. Virgilio, conocedor de la Ilíada, rescata a uno de los últimos héroes de Troya, contrincante del mismo Aquiles. Me enfrenté al invencible héroe griego, el de los pies ligeros, a una prueba de amor difícilmente superable y a la lucha de los mismos dioses. Eneas deberá seguir el destino de los dioses. No entrevé bien su último destino, pero con una misión bien definida. De esta forma tomará de su mano a su hijo, Ascanio, en sus hombros, a su padre Anquises, y muy importante, a los penates de la ciudad. Sin ellos era imposible fundar una nueva ciudad. Y así embarcará sin un rumbo fijo, pero con una misión muy bien definida. La fundación de una nueva ciudad, de una nueva Troya. Tras ellos caminaba Creusa, esposa de Eneas y madre de Ascanio. No se te ocurra, mujer, volver tu mirada
oigas lo que oigas. Sigo obediente tus pasos, pero ¡ay, horror! No puedo resistir tamaño estruendo. Eneas iniciará un camino incierto, pero con una misión bien definida, como hemos dicho. La sangre troyana debería ser la simiente de ese nuevo pueblo, el futuro, Roma. Hallaré por fin quien procure aliviar mis desdichas, que me indique al menos bajo qué cielo me hallo y a qué costa me ha arrojado el embravecido mar. Yo, Afrodita, te interpelo. ¿Quién eres tú? El más infeliz de los mortales. Soy Eneas. Mi linaje desciende de Júpiter y procedo de Troya. Sigue esa senda, ese es tu destino. Después de un agotador viaje y habiendo superado una cruel tempestad, Eneas habrá de encontrarse con Dido, reina de Cartago. Ella le ofrecerá primero hospitalidad y luego le ofrecerá su intenso amor, aunque sea a costa de ella misma. Soy Dido, reina de Cartago. Reconozco la huella del fuego en que me abrazo. ¿Cómo no escuchar el latido de mi carne en la madrugada? Pero que se arrase la tierra antes de que me entregue a esta pasión sin medida. Finalmente, los amantes no tuvieron barreras, tuvieron que entregarse a esta pasión desenfrenada, teniendo el rugido de los truenos como único testigo de ese amor. La duda corroe mi corazón. Es muy fuerte la tentación de tu abrazo, pero debo seguir mi camino. Ni siquiera la ausencia de mi padre puede evitarlo. Es inútil que le prives, diosa, de su padre y consejero, que le presionen mis brazos apasionados, que encrespes el mar. Eneas llegará donde debe llegar. Y por fin Eneas, siguiendo un nuevo mandato, se encaminará hacia Cartago ante la desesperación de Dido. Esta es mi plegaria y el último deseo que escapa de mi corazón. Hostigad con odio profundo a toda su raza, que no exista jamás alianza ni amistad entre nuestros pueblos. El suicidio de Dido marcará el final de su amor y también el odio entre dos pueblos. Un largo camino de azares y peligros me lleva al Lacio, en donde resucitar el reino de Troya y poder por fin sentir en el rostro el calor amigo del fuego, lejos ya de toda tempestad. Con el rodar de los siglos, los deseos de Dido acabaron cumpliéndose. Cartago y la nueva patria de Eneas se enfrentarán en largas y cruentas luchas que acabarán con la destrucción de Cartago y la consolidación del nuevo o de la nueva vida, del nuevo poder, de la nueva Troya. Virgilio retrata a Dido en estos últimos instantes de su vida casi como una bruja, cegada por el abandono de Eneas y ya desprovista de su amor, decide inmolarse en una pira con la espada del mismo Eneas y dedicando odio
a toda su raza. Cuando vengan al museo, volverán, ¿verdad? ¿Van a volver al museo? Vale. Pues no pasen y se paren paseando por este grandioso museo delante del conjunto escultórico de Eneas. Pueden recordar esta historia, una historia de héroes, una historia de dioses y una historia de hombres. Pero por favor, recuerden la historia de estas tres mujeres que no pertenecen, que no están en el conjunto escultórico, pero pertenecen al relato y a la historia. Estas tres mujeres son Creusa, madre, esposa de Eneas y madre de Ascanio. No formaba parte del proyecto de Eneas, murió. La segunda, la guapa de Dido. Dido, en la que le ofrece a Eneas primero hospitalidad y después amor. Un amor, aunque fuera a costa de ella misma. Y por último, en el último proyecto de Eneas, llega al Lacio y encuentra a Lavinia, hija de reyes. Con Lavinia hacen un pacto de matrimonio y fruto de ese matrimonio nace Iulo. Iulo, que sería la nueva raza. Iulo sería la nueva vida. Iulo sería el antecesor de todos los romanos. Después vendría Rómulo, Remo y Augusto.